cuántos hemos ido, de dónde hemos ido y de dónde hemos confluido los dos grupos, ¿de acuerdo? Hemos participado 130 personas procedentes de todo el Estado español. También había gente procedente de otros lugares como México, Afganistán o Italia, Senegal, etc. En esta ocasión hemos ido en 2 autobuses, sobre todo, bueno, se puede ir con otros medios, pero fundamentalmente son 2 autobuses. Uno como punto de origen o lugar de origen era la zona de Levante, venían de Girona, han atravesado la frontera de Portbou y venían procedentes de Aragón, Cataluña, Madrid, Andalucía, del sur, ¿no? Del sur y de Levante. El otro grupo, el nuestro, procedíamos de Euskadi hacia la caravana. Empezábamos el autobús, salía de Bilbao, pero venía gente de Burgos, de Palencia, de Cantabria, este año 4 personas, nos falta Aurora, y atravesábamos la frontera de Bayona, de Irún, para ir todos luego en dirección a París, ¿vale? El objetivo final era Calais, realmente con todo lo que las connotaciones que tiene Calais, que ya sabemos lo que pasó en el 2018, si no me acuerdo, 16 con la jungla de Calais, cómo fue desmantelado el campamento. Y ese era el corazón de la caravana. De hecho, ahí hemos estado 3 noches. Pero también hemos estado en Bayona, hemos estado en Utsarrit, no lo sé si lo pronunciaré bien, en el Iparralde francés, en París, ¿no? En 2 noches, y a la vuelta entramos en Toulouse, cerramos el viaje en Toulouse. A partir de París ya nos unimos los 2 grupos, los 2 autobuses, los compañeros de Levante y los compañeros del norte. Los objetivos de la caravana, los recordamos, ya los habéis visto en el cartel, en la propaganda que hemos enviado, son los siguientes. Conocer de primera mano esos puntos calientes de las fronteras europeas y españolas, esos puntos calientes ubicados en esas fronteras de tránsito de personas, en situación irregular. Por otra parte, y sobre todo, denunciar la vulneración sistemática de los derechos humanos de estas personas migrantes debido a las necropolíticas europeas y españolas. En tercer lugar, reivindicar, lo vais a ver las imágenes, y visibilizar los espacios generados por ellos, por los propios migrantes, los espacios autogestionados por ellos y la política que hacen ellos, su vida política. Queremos también apoyar y tejer redes con los grupos que desde esos países, en este caso desde Francia, que son más de 20 los que han participado en la caravana, ayudándonos, brindando comida, brindando espacios, ¿no? Reivindicar y visibilizar y apoyar a esos grupos, conocerlos e intentar hacer una red transfronteriza o transnacional, ¿no? Que favorezca el tránsito de toda persona que quiere migrar, que lo desea o que necesita migrar, considerada la migración como un derecho, ¿no? Y, por otra parte, como siempre viene haciendo la caravana, poner en tela de juicio el PEMA, el Plan Europeo sobre la Migración y el Asilo. ¿Alguna duda tenéis en esto? Bueno, esto es un poco ubicar, ¿no? ¿Dónde está la caravana, ¿no? En este momento. La etapa inicial empieza con una rueda de prensa. ¿Ponemos un video inicial? Vale, muy bien, muy bien. Hay que decir que este año hemos tenido un sistema de comunicación estupendo que hacía estos vídeos tan modernos. Nunca hemos tenido una... Visions of Martin Luther staring at me. Malcolm X put a hex on my future, someone catch me. I'm falling victim to a revolutionary song. The Serengeti's clone. Back to put you backstabbers back on your spinal bone. You slit your disc when I slit you my disc. You wanted to diss. Visions of Martin Luther staring at me. Malcolm X put a hex on my future, someone catch me. I'm falling victim to a revolutionary song. The Serengeti's clone. Back to put you backstabbers back on your spinal bone. You slit your disc when I slit you my disc. You wanted to diss, but jumped on Section 80. A Bilbao, y nos brindaron espacio las compañeras de Bilbao para que durmiéramos en algunas casas, ¿no? Ahí está en el barrio de San Francisco de Bilbao, y hubo una concentración de apoyo al pueblo palestino. Palestina ha estado presente todo el tiempo a lo largo de la caravana, lo vais a ver, y luego pues estuvimos comiendo ahí, nos prepararon una merienda y era un poco una despedida y hacer un poco, pues eso, ¿no? ¿Cómo se dice? Empezar, ¿no? La inauguración. Sí, la inauguración. Vale, ahí estamos en el grupo, no sé, este es el grupo del norte, ¿no? El norte, que luego nos mezclamos a la vuelta, ¿no?
con el conductor del autobús, que es un conductor de origen moldavo, John, ¿no? Y al que tenemos especial aprecio, ¿no? Es un hombre que lleva, es la segunda vez que hace la caravana como conductor y se ha metido tanto en el tema, está tan imbuido, que cuando nos íbamos de Calais hacia Toulouse decía, pues yo no entiendo para qué vais a Toulouse, estamos al lado de Bruselas, a donde os llevo es a Bruselas porque ahí es donde se defienden todas las cosas. ¿Qué tontería estáis haciendo? O sea, es un hombre que ya está completamente implicado en todo el tema, esa es la verdad, es un hombre estupendo. Bueno, pues dormimos en Bilbao, salimos de Bilbao y marchamos a la primera etapa de la caravana, que era Irún, por ser frontera no marítima, ¿no? Una frontera que abarca el río Bidasoa, donde han intentado y siguen intentando pasar bastantes migrantes, ¿no? Y que muchos se quedan en el agua, ¿no? Mueren ahogados, ¿no? En Irún lo que va a haber va a ser una rueda de prensa organizada por los compañeros de Euskadi, ¿no? Y allí pues van a presentar los objetivos de la caravana, por qué vamos a Calais, que se nos ha perdido en Calais, todas las organizaciones, aquí tenemos a los compañeros, también hay un abogado de Iparralde, que luego vamos a hablar de él un poco, y cuál es la política de la Unión Europea respecto a la vulneración de los derechos de los migrantes. En total son 20 asociaciones francesas las que van a estar presentes en la caravana. También va a haber compañeros de la caravana Migranti, italianos, y... Déjame que diga una cosa, por favor. El tema de las asociaciones, que ya aquí en Irún, y luego cuando cruzamos definitivamente la frontera en Bayona, empezaron a apoyarnos o nos fueron apoyando, es muy importante porque, claro, en cada país al que se va, en cada frontera a la que se va, hay que apoyarse en las redes que ya existen, en las asociaciones y en las organizaciones que allí están apoyando a los migrantes. Y ellos son en realidad los que nos dicen cuáles son los lugares que tenemos que ver, cuáles son los temas importantes, dónde son los sitios. Ya aquí en Irún vino gente de Iparralde para empezar a contarnos y para empezar, porque realmente si no tenemos el apoyo en Calais, en Toulouse, en París, de las asociaciones que allí mismo están trabajando, nosotros no podemos hacer nada, somos una panda de turistas, 2 autobuses de turistas que llegan por allí, son ellos los que conocen la realidad. Entonces es muy importante que desde el principio, incluso en Irún, ellos ya nos acompañaron. Sí. Ahí estamos ya en el primer lugar de la caravana, el primer punto donde nos desplazamos es a Irún, en un parque a las orillas del río Bidasoa, donde hay un monolito que lo veis en la foto del centro, ¿no? Dedicado a todas las personas migrantes que han fallecido en el río Bidasoa intentando atravesar Europa. Hay que pensar que todos los migrantes que estamos diciendo, que pertenecen a países del sur, todos, una vez que llegan a Europa, lo tienen aún peor. No es que vengan de la nada, vienen ya sufriendo todas las torturas, todas las fronteras que han tenido que pasar, cárcel incluida y todo, pero cuando llegan a Europa parece que estamos aquí en la cuna de los derechos humanos y lo que tienen es más gasolina todavía. En este parque, en el monolito, hay unos versos de un Solari, que no me acuerdo de los versos, ahora lo tenía aquí, lo tenía Aurora, sí, lo tenía subrayado Aurora, que eran muy bonitos los versos y ahora no los voy a... Sí, están: las fronteras cierran caminos que los pasos de los migrantes abren. Son palabras del Bercholari Amech Alzayuba, tallado sobre la piedra, ¿vale? No mata el Bidasoa, no mata el río, no mata la montaña, mata las políticas migratorias. Es importante destacar esto. Allí lo que hicimos fue, a partir de la canción, ¿te acuerdas? Yo no soy migrante, la canción de Drexler, del cantante argentino, uruguayo. ¿Cuál es la canción? Esa, pues la cantamos entre todos y aparecen los carteles con los nombres, con la identidad de todos los migrantes que han intentado atravesar fallidamente la frontera vasco-francesa, ¿no? Y bueno, pues lanzamos los claveles al río Bidasoa. De allí nos desplazamos, ahí es la repercusión que tuvo el acto, las acciones de la caravana migrante, de la caravana abriendo fronteras, suelen ser llamativas, procuran que sean vistosas, ¿no? Y que un poco trastornen, ¿no? Que
paten, ¿no? Que provoquen algo, ¿no? Y si no hay flores, pues tiene que ser algo que se pinte o algo llamativo siempre, ¿no? Las flores nos acompañan siempre, sean de papel o naturales. Aquí estamos en Bayona, de allí nos dirigimos a Bayona, después de haber hecho el homenaje a todos los migrantes. Y en Bayona, como son fiestas, no nos dejan entrar porque no dejan entrar los vehículos en el centro, en el corazón de Bayona. Entonces sí que en la primera foto sí que veis que pudieron entrar 5 compañeros de la caravana para estar en el escenario de las fiestas. Y luego el otro acto que hicimos fue en el puente Rus, pues hacer una cadena humana también de apoyo a la migración y también con las banderas palestinas para gritar lemas en favor del pueblo palestino. Fue una acción que la verdad que tuvo bastante repercusión porque era sobre una carretera con 4 carriles o con 6 carriles, había muchos coches, había muchas fiestas y pitaban constantemente, sí que tuvo repercusión yo creo que esta acción. ¿Estás de acuerdo, Ana? Sí. De allí nos dirigimos. Era un sitio muy visible, entonces efectivamente se podía reivindicar bien, porque hay veces que llegas a lugares o espacios donde realmente la gente es poca o pasa bastante de largo, y allí pues era el lugar de paso para ir a las fiestas, así que sí o sí nos tenían que ver. Y luego ya pues empieza ya el lema más importante de la caravana, que es el de solidaridad con los sin papeles, ¿no? Sí, es lo que se ha repetido, ¿no? De allí nos dirigimos a Ustaritze, que está a 13 kilómetros de Bayona, y allí íbamos a dormir, ¿vale? Allí íbamos a dormir una noche y nos prestan los compañeros de Ustaritze no solo camas, hasta la alcaldesa del pueblo nos proporcionó su casa, antigua carnicería, algunas personas que llevábamos saco de dormir y otros estabais en un polideportivo, me parece, ¿verdad? Sí, un polideportivo. En Ustaritze lo que veis es una mesa redonda, donde fue el primer encuentro entre asociaciones que han trabajado y que siguen trabajando por los derechos de los migrantes, ¿vale? Ahí había gente que quería comentar lo que se había hecho en Bilbo, en Palencia, en Getxo o en el mismo Ustaritze. El primer proyecto que se nos comentó, queríamos hacer un breve resumen de cada proyecto para que sepamos qué se está haciendo en cada lugar, que me parecen interesantes para conocer y para aprender, ¿no? De la gente que hace las cosas bien, ¿no? En 2016, a partir del desmantelamiento de Calais, en Bilbo empiezan a haber deportación de migrantes en el puerto y empezaron a hacer, que eran muchos, de origen albanés, no sé si lo... Sí, egipcios, albaneses. Sí. Y empezaron pues a cogerlos, a recibirlos, los iban a buscar, los iban a recibir, les proporcionaban comida, calzado, comida, ¿no? Y a partir de ahí nace ya un tejido de solidaridad que vuelve a salir en la caravana que fue después, que yo no sé si estuviste tú, Ana, la de Melilla. Sí. Sí, porque es en el 2017 la de Melilla, ¿no? No, Melilla ha sido hace relativamente poco. Bueno, pues como la primera caravana en realidad fue a Grecia. Pues la del 2017 tenía yo apuntado en Melilla. Pues no, Melilla ha sido antes de ayer, vale, como quien dice. Vale. Pues a partir de eso, a partir de esa visita de migrantes y de verlos y de atenderlos, nace un proyecto que sigue vivo, de dar cobijo, de ayudarles. También empezaron a llegar de la Cruz Roja, con el chándal de la Cruz Roja, muchos migrantes en autobuses, y entonces fue una manera de aglutinar y de tejer una red de solidaridad en Bilbao alrededor de ellos para proporcionarles también algo de techo, comida y todo esto. Otro proyecto que nos comentaron también en Bilbo es el de Irala, centrado en un piso que ofrece ayuda, cama, recursos a gente que está también en tránsito. Este proyecto no quería que fuera permanente, que estuviera la gente permanentemente, tienen plaza para 5 personas, es un piso que donó a alguien particular para acogerlos y se sufraga sobre todo con cuotas, ¿no? Hacen hincapié sobre todo, siguen trabajando en que hagan vida de barrio, que ellos, los migrantes que llegan, que están hasta 6 meses, ¿no? Hasta 6 meses pueden estar, ¿no? En el piso.
se integren, hacen excursiones con ellos, intentan que vayan al monte, intentan que estén integrados en el barrio, ¿no? Han pasado por el piso unas 74 chavales hasta ahora. Otro proyecto diferente nos contó Javier de Amayuelas de Abajo, en Valencia, ¿vale? Con el drama de la despoblación rural de un pueblo que tenía, pues no sé si 8 habitantes o 9 habitantes, ¿no? Hicieron un proyecto relacionado con los huertos, con la vuelta al campo, volviendo al campo se llama el proyecto, y prestaban ayuda, solidaridad con migrantes que llegan, y los migrantes se incorporan a los huertos escolares que ellos empiezan a gestionar, trabajando 4 horas al día, y les ayudan con los papeles mientras están trabajando en el huerto, incluso trabajando de pastores, ¿no? Han conseguido trabajo todos. Otro proyecto que nos cuentan es en Guecho, que tiene más fuerza, con familias sirias, marroquíes o venezolanas, cuando vieron que Guecho estaba lleno, el bosque de Guecho, de gente sin papeles, de gente joven, sin nada, ¿no? Otro proyecto que nos cuentan nace en Irún, estamos en tierra de Iparralde, cerca de Irún. En el año 18 había muchos controles policiales y nos cuentan cómo empiezan a haber muchos controles en las estaciones de autobuses, en la estación de tren, en las carreteras, en las autopistas, ¿no? Y empiezan a haber autobuses que vienen con muchos menores, ¿no? Han llegado a atender en Irún a 60-80 personas al día. Han hecho 4 grupos, son 4 grupos los que se han establecido, trabajan los 365 días al año, todos los días, y los acogen, la plaza del Ayuntamiento de Irún. Otros grupos se encargan del ropero, de tener ropa para esta gente, para ropa, calzado. Otro grupo espera a los autobuses cuando llegan para llevarlos a la Cruz Roja, ¿no? Y otro grupo centrado en la comunicación. Ahora yo creo que vendría lo de Yakush. ¿Sí? Bueno. 7 años sin papeles tienen que estar los menores, los migrantes en Francia, 7 años para conseguir papeles. Algo que es espantoso de pensar, ¿no? Eñau Aramendi, que salía antes en la rueda de prensa, nos cuenta esta iniciativa de Yakush, que es la que más nos urge ahora difundir, que es una iniciativa que también se centra en el pueblo donde estamos durmiendo esa noche. Yakush viene de Emil Zola, ¿os acordáis, no? De su carta de denuncia, ¿no? al antisemitismo, ¿no? En el siglo XIX, ¿no? Sí. Y ellos han utilizado esa frase, ese sujeto y ese verbo para hacer la campaña que os vamos a intentar resumir, a ver si la explico bien, ¿vale? Hunde sus raíces en el 2018 entre Irún y Bayona, al calor de ese intenso movimiento policial que había de tanto control, ¿de acuerdo? Entonces un grupo se organiza en Hendaya y en la actualidad la red comprende 80 personas. Se plantearon cómo podían visibilizar, denunciar y de alguna manera acabar con ese control policial para proteger a los migrantes, y entre el 2022 y el 2023 desarrollaron varias acciones para defenderlos. Una de ellas fue en la Corrica, que yo no sé si todo el mundo sabe lo que es la Corrica, esa carrera popular que se hace cada año en apoyo al euskera. Hicieron una acción muy llamativa, pero la denuncian más tarde en una rueda de prensa, y es la de salir frontera abierta con 36 migrantes corriendo. Eso lo grabaron y lo difundieron más tarde en una rueda de prensa. ¿Qué pasa? Que a las autoridades no les gustó demasiado esa imagen, y entonces van a tener el juicio el 7 de octubre, perdón, acusadas de esa solidaridad, ¿verdad? Lo que decíamos antes, que se criminaliza la solidaridad, ¿no? Acusados de tráfico de menores, tráfico de personas, de ayudar a salir y entrar, y de banda organizada. O sea, esas son las pegatinas, una pegatina de las que están difundiendo. Ellos dicen que es ha habido muchas autoinculpaciones, como se suele hacer en estas cosas, ¿no? Y dicen que realmente es un juicio, a la Unión Europea.
por la política antimigratoria y la política que llevan de vulneración de los derechos humanos, ¿no? Antimigratoria francesa y europea. Y acabamos aquí. Esta es una foto demostrativa de cómo no lo pasamos. De cómo entre medias también se come. En mitad del autobús y autobús también se para a comer y normalmente se come con comida que se lleva. Es decir, que las latas de cerveza nos las vende el conductor, que lleva unas latas de cerveza frías que no es que las cobre baratas, pero que vienen muy bien, y el resto suele ser que efectivamente hemos podido comprar pan y todos nos llevamos chorizo, salchichón, jamón y esas cosas para ir pasando los días. Las comidas han sido un momento muy chulo porque eran o autogestionadas, como dice ella, que llevamos comida y te traes comida, porque entre todas pues tenemos, ¿no? Todos llevamos algo, aportamos, y pueden ser en el autobús, pueden ser fuera, ¿no? En el trayecto, ¿no? El año pasado hasta Bosnia, es que fueron tantos kilómetros que comimos, parábamos constantemente a comer porque eran muchos kilómetros para llegar hasta donde llegamos. Pero luego las comidas han estado, gracias a la red de solidaridad, ¿no? Muchas veces han estado preparadas, por 10 euros comíamos muy bien, comida vegana, comida vegetariana, con todos sabores, ¿no? O de personas kurdas, en el caso de Calais, o de personas senegalesas en París, ¿no? Mujeres senegalesas, nos han proporcionado unos menús estupendos, ¿no? Y dejamos dinero allí, ¿no? Colectivos de migrantes que nos facilitaban la comida y que nos cobraban un dinero casi simbólico, pero que les viene muy bien para a su vez seguir ellos funcionando. Esto es Gerona y os lo voy a contar, pero vamos, así que casi nos lo inventamos, porque comprenderéis que nosotras íbamos en el autobús del norte y no en este autobús, y entonces realmente yo voy a contar dos datos muy importantes que al parecer se hablaron en Gerona en estas reuniones. Gerona es un sitio curioso porque se reúnen, por ejemplo, la caravana que fue a Italia también paramos en Gerona bastante tiempo. Es un lugar, Gerona, que como efectivamente está en frontera, pues están muy mentalizados. Bueno, en fin, como en todas partes, hay alguna gente muy mentalizada y esta gente trabaja muy bien, esa es la verdad. Tuvieron, por lo visto, bastantes talleres y bastantes charlas informativas, y hay dos que nos parece importante remarcar. Una es que nos contaron algo que, al menos para mí, es absolutamente novedoso, que es la ruta que se ha montado entre Argelia y Baleares. Es una ruta que lleva desde 2006, pero que en 2006 llegó la primera patera, a Formentera. Está absolutamente... a Formentor, digo Formentera, Formentera, está bien dicho. Se ha invisibilizado, no se ha hablado de ella, pero hoy, en 2025, en julio de 2025, cuando empezamos la caravana, habían llegado ya 179 pateras. El año pasado llegaron 5.500 migrantes, es decir, ha crecido en una proporción de un 150% en estos años, y claro, ahora ya sí se empieza a visibilizar. Ahora ya empieza a ser muy fuerte que todos los fines de semana lleguen un par de pateras con 100 personas a una isla donde justamente en verano, bueno, en verano, en invierno y en cualquier momento está llena de turistas y está llena de otro tipo de gente. Entonces ya sí es la invasión. Ahora de pronto en Baleares se la está invadiendo. Decían que claro, ellos decían... Se había incrementado el 77%. 150%. 77%. Traen los datos, sí. 77% bueno, la migración que está llegando a Baleares ahora. Canarias sigue siendo el punto que más, pero Baleares tiene más que todas las costas. En proporción, Arica, Baleares tiene más, Sur, en proporción Baleares tiene más, efectivamente, porque es que es una ruta muy fácil. Es una ruta que solo son 2 días, son 250 kilómetros de Argelia a Baleares. Es una ruta bastante fácil, no es el mar tan bravo como en otros sitios. Entonces la empezaron a hacer los argelinos, lógicamente, porque venían de Argelia. En Argelia hay una población joven muy grande, donde no hay, por otra parte, no hay trabajo. Al parecer, nos contaban las chicas, porque fundamentalmente son mujeres las que están llevando estas cosas allí en Cataluña, chicas jóvenes, quiero decir, que los argelinos les decían que preferían morir comidos por un pez que por un gusano, que no podían hacer nada en Argelia y que preferían pues salir al mar.
Ahora ya no son solo argelinos. Como se ha descubierto que esa es una ruta fácil, relativamente fácil, ahora resulta que ya hay mucho subsahariano. Hay gente de Mali o de Burkina Faso o incluso de Somalia. Y es curioso y terrible porque ahí también entra la clase y el dinero, y la posición social y la raza. Resulta que a los argelinos se les cobra menos y vienen en mejores pateras que a los subsaharianos. No hay datos, no podemos decir que sea exacto, pero parece que las pateras de subsaharianos peligran un poco más que las pateras de argelinos. Claro, los argelinos en realidad vienen hasta aquí con todo, no tienen intención de quedarse en Baleares. Toda su ilusión es, como siempre, pasar a Francia, entre otras cosas porque lógicamente en Francia tienen red. No en balde, hay mucho pied noir, que dirían los franceses, en Francia, con lo cual ellos tienen un apoyo familiar, tienen red. Entonces, ellos no pretenden quedarse en Baleares, pero en Baleares ha cundido la alarma porque aunque reciben 18 millones de turistas al año, pues 5.500 señores que aparecen de otra manera, qué susto y qué horror. Son negros. Bueno, son negros, en fin, todas estas historias. No hay datos de desaparecidos. No se sabe cuánta gente se ha hundido en el Mediterráneo. Hoy ha muerto. Digo, en esta ruta. Hoy. ¿En esta misma ruta? Fíjate, pues hoy no me he enterado. Pues hasta hoy, se sabía de 25. Y se sabe por una simple razón. Y es porque son cuerpos que aparecen en el mar con doble ropa. Vienen con 2 pantalones, con 2 camisas puestas, con dos sudaderas puestas, vienen con doble ropa. Y por eso esos cadáveres se sabe que son migrantes. Hasta ahora se habían contabilizado 25, pero es verdad que aparentemente no es una vía muy peligrosa. Es peligrosa ahora porque la Guardia Civil les está controlando y no les deja ni aparecer. Cuando llegan se les detiene y se les tiene detenidos 3 días y después se les suelta porque hay un problema grandísimo y es que no se puede hacer devolución en caliente con Argelia. Argelia, con quien haría un tratado de extradición, a partir del 2022 y como consecuencia de que el Estado español decidió apoyar a Marruecos frente al Sáhara, Argelia rompió una serie de acuerdos con España. Entonces resulta que España ahora no puede devolver a los argelinos ni a nadie que venga de Argelia. Con lo cual es un problema que se les ha añadido a los de Baleares porque efectivamente resulta que se los tienen que comer con patatas, entre paréntesis. Al parecer hay un centro en Palma para acoger a familias, fundamentalmente son familias, a lo que acogen, caben 46 personas, así que comprenderéis que tampoco es que el centro de Palma sea la repera, y además se somete incluso a los niños y a los padres a pruebas de ADN y demás, porque dicen que es que hay que evitar el tráfico de niños y no están seguros de que esos niños correspondan a esos padres. En fin, la historia esta la están levantando ahora y parece ser que va a ser una ruta importante en los próximos años. Y la otra cosa de la que nos hablaron también es importante, o en fin, de la que nos hablaron no, pero que queremos poner de relieve de lo que hablaron ellos, porque nosotras no estuvimos, es el tema de la frontera con Portbou. Portbou siempre ha sido un cruce de caminos, como todas sabemos, históricamente siempre lo ha sido. Claro, en el año 39 se fueron los nuestros, digamos, y pasaron por Portbou, y en el año 40 estaba viniendo la gente que huía del régimen de Vichy o de los nazis directamente. El otro día comentábamos que Walter Benjamin se suicidó en Portbou. Cuando ya tenía los papeles y ya tenía el pasaporte y ya tenía todo organizado para salir desde España hacia Estados Unidos, huyendo de los nazis que le estaban persiguiendo, no pudo atravesar Portbou, le impidieron la frontera por donde iban a ir, y se suicidó. Al día siguiente su grupo pudo pasar por otro camino, pero él ya se había muerto. Quiero decir, de 85 años, siempre ha sido un cruce de caminos y siempre ha demostrado que lo de las fronteras es algo tan aleatorio, tan que depende de la política y el contexto social del momento, como que pasan estas cosas. Ahora en Portbou está pasando una cosa, entre paréntesis, divertida. En general, como sabéis, sobre todo gente africana,
lo que pretende al llegar a España es pasar hacia Francia y luego, pues no solamente a Francia, al Reino Unido, como se puede comprobar en Calais. Pero resulta que en Francia las condiciones se les han puesto verdaderamente duras en los 2 últimos años. Y resulta que en España, pues las cosas están mal, pero mal que bien pueden vivir de manera precaria, mal que bien pueden encontrar algún trabajillo, mal que bien al cabo de los años pues consiguen un papel, mal que bien... Y resulta que la gente está volviendo, que hay gente que está yendo por Portbou y gente que está volviendo por Portbou. Y es tan increíble como que vienen en tren, no les dejan ni bajar del tren y les devuelven en caliente nuevamente a Francia y demuestran que están vigilando la frontera. Los franceses llegan allí y hacen lo propio, les dejan un día y les vuelven a colocar en el tren de vuelta. Es una cosa así de ridícula. Entre medias de todo esto, pues una vez más se ha montado una red entre organizaciones de uno y otro lado de la frontera y ahora en octubre van a tener pues una especie de reunión más grande para ver cómo pueden organizarse entre la gente de Perpiñán, de Cerver, pues porque están viendo, entre paréntesis, el cachondeo que es, porque es que empieza a ser lo de Portbou ya un ditirambo, realmente. En fin, tuvieron además una manifestación, que por aquí tenemos alguna foto que nos pasaron, pues como siempre, reivindicando lógicamente todos los derechos para todas las personas, toda regularización para los sin papeles. Hicieron lo que se hace en todos los sitios, pero estos dos talleres o estas dos cosas nos parecían muy importante contarlas porque son cosas bastante desconocidas en este lado del territorio. En el otro lado de la frontera es justo lo que están viviendo ahora, pero aquí son cosas muy desconocidas. La pura verdad es que lo que con eso nos demostraron es que Francia está ejerciendo de frontera externa de Europa. La frontera externa de Europa es España. Pero ahora está ejerciendo Francia el papel porque considera que es que nosotros dejamos pasar a mucha gente. Y eso es lo que intentaron denunciar. Los de el otro autobús. Y luego ya llegamos todos a París y allí ya nos juntamos todos y ya no hay dos autobuses ni cosas distintas entre unos y otros. Este es un ejemplo de las comidas que nos invitaban. Bueno, que se podía dar la voluntad, pero bueno, en general pues, ellos nos han alimentado. Llegamos a París el 13 de julio del 2025 y llegamos a un espacio que está en el corazón de la Défense, el barrio este tan cosmopolita, lo veis ahí los rascacielos que se ven. Es un espacio, un reducto autogestionado que nos prestaron para acampar. No se puede acampar porque no es un camping, aunque lo parece, pero no es un camping, es un estado que se ha recuperado, que todavía es un bastión de resistencia ante toda la especulación urbanística, lo veis, y ante todo lo que hay alrededor, que son no lugares, ¿no? De una frialdad apabullante. En este espacio hay duchas, hay baños, hay una cocina, hay una barra donde pudimos tomar cerveza además, y hay sitio para gallinas, para plantas aromáticas, y está en el corazón de París. Y allí permanecimos pues 2 noches. En París ahí confluíamos los dos autobuses, como dijimos al principio, ¿vale? La gente de Levante y la gente del norte, y teníamos 3 acciones preparadas. La primera, por la mañana del 14 de julio, que era la manifestación a las 14 horas, el 14 de julio, el Día de la Patria, de Fraternité, Égalité, Liberté, ¿no? Por la mañana había una acción en Le Pont des Arts, ya sabéis, frente al Louvre, está este puente, a la orilla del Sena, de desplegar 2 pancartas que tuvieran como protagonismo una, los sin papeles, ahí los veis, Adèle et Sans-Papiers, Fraternité, ¿no? Para la manifestación que cogíamos para más tarde, y la otra era sobre la migración como derecho, ¿no? Allí pues, confeccionamos flores de papel para ponerlas en la estructura del puente. Lanzamos consignas, aunque no se nos vio mucho porque en ese mismo momento los aviones del despliegue militar de Macron estaban haciendo sus acrobacias militares con los colores de la bandera francesa en el cielo, sobre el cielo de París, ¿no? Pero bueno, lanzamos las flores también naturales al río Sena, y otro grupo de los caravanistas marcharon, estuvieron
en un centro muy interesante del que va a hablar Ana un poco, que se llama La fueron Cunda. a La Cunda está, esperad que os digo porque no creéis que... En Vitry-sur-Seine, barrio que yo exactamente no os podría decir exactamente dónde está. Pero Cunda se llama, quiere decir en un soninké, que es un idioma que se habla en Malí, en Senegal, en Gambia, en Mauritania también, en parte de Mauritania, significa comunidad. Y efectivamente, este es un edificio que pertenecía al Consejo Interdepartamental de esa zona de París. Lo habían abandonado, estaba dedicado a temas de infancia, en algún momento pues resultó que ya no era útil como tal, lo abandonaron, se ocupó por un grupo de gente del barrio. Llevan ya más de 5 años, pero ahora están amenazados de expulsión, porque desde hace un par de años ha habido una ley francesa que ha penalizado no solo las ocupaciones, sino también el no pagar el alquiler, con lo cual la gente que no puede pagar el alquiler lo tiene durísimo, porque tampoco se puede ir a un centro ocupado o tampoco puede ocupar casas, no puede hacer nada. Fue una ley que al mismo tiempo, un paquete que al mismo tiempo también penalizó las políticas, o endureció las políticas migratorias. Ellos están amenazados de expulsión, pero bueno, van a ir a juicio y están exigiendo que el Consejo Departamental les demuestre qué proyecto tiene para este edificio, y si tienen un proyecto razonable, pues todo bien, pero si en realidad solo quieren echarles, pues, en fin, están tratando de alargar el asunto. Es un lugar donde vive gente, no demasiada gente, pero sí acogen a gente, 70, y no a cualquiera. 70 personas. Sí, 70 personas en concreto, pero no acogen a cualquiera, sino que quieren que sea gente que esté un tiempo, no gente que esté de paso. Entonces se decide quién va a vivir en asamblea. Y hay gente de todo tipo, hay gente que son sin papeles, hay familias de las que no han podido pagar el alquiler, y hay gente que elige vivir ocupando, y esas 70 personas se autoorganizan dentro de este edificio. Además, en el edificio hay talleres, desde taller de bicicletas hasta talleres de formación profesional, hay mucha gente que acude del propio barrio, hay actividades de ocio, hay un cine, hay una biblioteca, hay actividades deportivas. Ellos intentan relacionarse con el barrio de tal manera que para el barrio ellos sí sean algo necesario y algo útil. De hecho, recogen, reciclan productos de las tiendas del barrio todas las semanas, semanalmente las propias tiendas se lo tienen reservado y se lo regalan, para luego un mercadillo que ellos hacen los sábados vendiendo lo que no han vendido las tiendas a un precio mucho más barato, pero para ellos obtener pues, fin, el dinero que necesitan para seguir manteniendo esto. Es un sitio muy particular porque realmente ahora mismo ya en París, o en Calais, o en Toulouse, hay muy pocos espacios ocupados, desde luego casi ninguno, pero incluso los que no son ocupados, autogestionados, cada vez hay menos, esa es la verdad. Entonces este centro social de La Cunda era un sitio muy particular. Bueno, pues nada, estas fueron las asociaciones y luego ya nos dirigimos a la manifestación el 14 de julio a las 14 horas. Los protagonistas indispensables y imprescindibles eran los sin papeles. Yo nunca había mostrado una manifestación con tanto color, con tanta gente africana, con ese colorido de las pancartas, con tanta gente judía. También había pancartas del pueblo judío en contra del sionismo de Israel, muy interesante. No hemos puesto ninguna foto de esas, pero sí que las había, ¿no? Y en esta manifestación, no tan multitudinaria como esperábamos, pero sí que con un romanticismo, un simbolismo muy especial, que al fin y al cabo el 14 de julio no estamos siempre, ¿verdad?, en París, ¿no? Sí que había una aportación brutal de cánticos, de música, de color, de un equipo de megafonía que ojalá tuviéramos en Santander, porque no hay manera de que funcionen las manifestaciones con estos equipos, y luego todo el rato bailando, todo el rato con música, un ritmo vertiginoso. La verdad que fue una gozada de manifestación. Ahí tenemos una manta, que es una seña de identidad de la caravana, donde se borda el nombre de toda la identidad de todos los migrantes asesinados por las fronteras, ¿no? Entonces pues hay un espacio siempre en la caravana para bordar, ¿no?, el que quiera. Y luego pues hubo otra actividad
una performance preparada por la gente caravanista, donde se escenificaba, se dramatizaba, ¿no? Un juicio a la Unión Europea. Ahí tenéis la bandera de la Unión Europea con las estrellas, ¿no? Y con todos los derechos que se vulneran sistemáticamente en las fronteras. Los veis ahí alrededor en blanco, y cada uno de los... Ana participó como actriz. Yo era el Sudán, y como veis estoy al lado de Gaza, y al otro lado estaba en Sri Lanka. Éramos países de estos que están masacrados directamente por los supuestos países de la Unión Europea, vamos, los países de la Unión Europea que supuestamente defienden los derechos humanos. Y en realidad la acción consistía en que íbamos y quitábamos una de las estrellitas de un derecho humano de los que defiende Europa, la tirábamos con muy mala leche, y entonces inmediatamente venía la policía y nos disparaba, como se puede ver, directamente, y entonces nos moríamos y ya estaba. O sea, era algo así, tan sencillo como eso, pero realmente la Bastilla, ¿vale? fue muy visible porque... De donde salía la manifestación de la Bastilla. Esta es la Bastilla de donde salimos, efectivamente. Muy bien. Y llegamos a Calais. Sí, nada, llegamos a Calais, este es el sitio donde acampamos. Y bueno, de Calais... Pues nada, vamos a mencionar lo principal, que es el Canal de la Mancha, ¿vale? Bueno, el Canal de la Mancha son unos 32 kilómetros que separa la localidad fronteriza de Británica con respecto a Calais. Se puede pasar por el Eurotúnel, que son unos 30 minutos de viaje, o por barco, unas 2 horas aproximadamente, y bueno, el billete para las personas legales, digamos, son entre 20 y 130 euros. Pasan aproximadamente unas 30 millones de personas anualmente, pero para muchos otros pasajeros está vetado estas vías. Estos pasajeros, digamos, solamente pueden viajar mediante balsas, trenes o camiones. Eso es. Más o menos, o sea, más de 400 personas han sido muertos intentando cruzar estas vías, 89 en el 2024. El pasado 10 de julio, Reino Unido y Francia han acordado unas condiciones más restrictivas de entrada y vigilancia, en el cual el gobierno británico quiere entregar 50 inmigrantes que lleguen en embarcaciones pequeñas a la semana a cambio de aceptar un mismo número de solicitantes de asilo que entren vinculados en Reino Unido. Este nuevo acuerdo solamente afecta a un 5% del total de llegados irregularmente al país. Bueno, como se ve también en las imágenes, se pueden ver muros de hormigón que bordean el perímetro del Eurotúnel y el túnel y las autopistas. También podemos observar, bueno, aquí se ven estas vallas con... sí, también tenemos torres de alta definición, con cámaras de alta definición que vigilan a unos 14 kilómetros de distancia, y a la gente que es vista, digamos, o cogida, pues son retenidos por el CRA, el Centro de Retención Administrativo, y son encarcelados y a la espera de ser deportados. Tenemos aquí la torre, esto es una imagen de las vallas. Aquí los policías. Y nada, también queríamos mencionar en este apartado pues lo que ya ha dicho Isabel sobre la jungla de Calais, que en el año 2016, como ya bien mencionó ella, se censaba aproximadamente unas 400 personas en situación de tránsito. 4.400. Perdón, 4.000, eso, 4.000. Casi cerca de 5.000. Cerca de 5.000, aunque bueno, las organizaciones locales apuntaban a 9.100 personas. Estas personas fueron violentamente desalojadas y bueno, este suceso pues, se le ha puesto el nombre de la jungla de Calais. Sí. Pues para empezar con Calais, muy bien la ubicación que ha hecho Ángela, ¿no? Para ver los kilómetros que tiene, ¿no? Lo que vimos nada más llegar, ¿no? Las alambradas, el hormigón que rodea todo, ¿no? Pero también hay que hablar de los lugares de vida. Nos hablaron de los lugares de vida, quedaos con ese nombre, porque no son ni campamentos, ni son campos de refugiados, ni son mucho menos asentamientos. Son instalaciones muy precarias, inestables, efímeras, dispersas,
que están sometidas a constantes desalojos, cada 2, cada 3 días. ¿Veis las tiendas de campaña, no? Sí. Entre Calais y Dunkerque, que está al este, ¿no? Que hay 44 kilómetros, es lo que cubre, puede haber ahora en estos momentos 3.000 personas durmiendo en estas condiciones. Si duermen, si viven, ¿no? Porque son constantemente desalojados, ¿no? Para que os hagáis una idea, las tiendas de campaña que fueron decomisadas por la policía francesa en el 2024. Esas tiendas de campaña que tanto cuesta, ¿no?, recuperar, pero bueno, que gracias al tejido solidario, que luego hablaremos de él, ¿no?, a la hospitalidad y al tejido de los locales, de los colectivos locales, sobre todo 8 colectivos locales, pues constantemente están recibiendo donaciones de tiendas de campaña, de sacos de dormir. De hecho, Aurora dejó su saco de dormir, no, su tienda de campaña la dejó donde dormisteis vosotras, ¿no? Y yo creo que sí que se dejaron bastantes tiendas de campaña en esta ruta, ¿no? Vuelvo a los lugares de vida, ¿vale? Los lugares de vida, claro, son sus alojamientos provisionales a la espera de pasar a Gran Bretaña, ¿no? De atravesar. Algunos pueden estar meses y logran pasar, si logran pasar. Otros están años, ¿sí?, si logran pasar, pero se agravan los problemas de salud mental, en lo que incidieron muchísimo los compañeros que están brindando todo su apoyo y su refugio a ellos, ¿no? Los problemas de salud mental a medida que van pasando los años, ¿no?, esperando. O si no, son detenidos y esperan la deportación en los CRAES, ¿no?, en los centros, que una de las acciones que vamos a ver en Calais es ir a gritar a un centro de retención de migrantes, ¿no? Si no mueren en el intento, ¿no? Esa es la historia, ¿no? El lugar de vida, yo creo que es una manera de llamar a un principio de asentamiento, que no llega a ser asentamiento, ¿sí?, pero dotarlo de humanidad, realmente de la humanidad que necesitan, ¿no? Y ahí pues están sobre la mesa las infraestructuras que las llaman las infraestructuras de solidaridad o de hospitalidad, ¿no?, que les dan, ¿no? La primera infraestructura de la que hemos conocido y que hemos asistido y hemos estado ayudando un poco, ¿no?, muy poco, porque hemos estado solo 3 noches en Calais, es un almacén gestionado por 8 colectivos, que desde el 2015, justo con lo de la jungla de Calais, un grupo de personas jubiladas francesas de Calais vieron cuál era la situación, cómo estaban llegando tantos migrantes, cómo estaban esperando pasar la frontera, ¿no?, y empezaron a unir toda su energía en hacer un gran almacén. Lo vamos a ver ahora. Ahora este no, porque este es, bueno, puedo explicarlo, es en Secours Catholique, el lugar donde nos recibieron todos los compañeros de Calais para darnos una charla inicial, darnos la acogida y nos dieron de cenar, ¿verdad?, y darnos las instrucciones, ¿no? Sí. Pero quería ver las fotos de lo que les estaba diciendo, del almacén. Del almacén, aquí está Utopía, ¿vale? Sí. El almacén es ¿vale? 8 colectivos, entre los que está Utopía 56, que salía antes, ¿no? Tienen una red, una infraestructura de solidaridad brutal, ¿no? ¿Sí? Allí puedes encontrar sacos de dormir, estuvimos clasificando sacos de dormir, clasificando tiendas de campaña, clasificando ropa para bebés, clasificando ropa para mujeres, para hombres, sobre todo para hombres últimamente, ya de cara al invierno. Y tienen una cocina también, desde donde se distribuyen entre 800 y 1.600, 1.200 raciones diarias de comida a los migrantes que están entre Dunkerque y Calais, ¿vale? Es 3.000. Todos los días distribuyen agua, comida, ropa, una especie de unidad móvil para cargar los móviles. También les proporcionan información sobre las duchas, que están en el Secours Catholique que hemos visto antes. Esos son los espacios de solidaridad. ¿Cómo funciona? Porque yo sé que hay gente que igual está interesada en ir a Calais para prestar solidaridad, ¿no? Funcionan con donativos, con donaciones colectivas, de fundaciones o individuales. No reciben nada del Estado. Son unos 15 los que están con sueldo y lo demás entre 60 y 120 personas en el almacén todos los días trabajan de forma voluntaria,
clasificando ropa, llevando agua, llevando comida, pues todo lo que os podéis imaginar, ¿no? Perdona, Isabel. El tema este del almacén, que es una cosa que siempre, cuando visitas centros de refugiados y cosas así, siempre los almacenes llaman mucho la atención. En este caso, el almacén es prioritario, porque esta gente no puede mantenerse en el mismo sitio más de 2 días. A los 2 días les echan. Lo que es grave y terrible en Calais es que no les dejan asentarse, no les dejan tener una red, no les dejan tener un grupo. La policía llega cada 48 o 72 horas, porque sabe más o menos dónde están, los levantan, les hacen correr y lo dejan todo. Todo quiere decir los móviles, la ropa, la comida, desde luego la tienda, el saco de dormir, todo. Y salen como cucarachas, cada uno hacia donde puede, para que no le cojan y le lleven a un CRAE. Y a lo mejor no se vuelven a encontrar con los que habían estado 2 días, o se vuelven a encontrar al cabo de 6 meses, porque están siempre escondidos. Entonces, no les permiten, por eso llamarles lugares de vida es lo mejor que se puede hacer para humanizarlo, pero es tremendo, porque es que no son lugares ni de vida, son lugares de no vida. Ellos están allí, nada, lo mínimo, y ellos mismos se mueven para que no les quiten las cosas. Entonces, continuamente hay que volver a dar tiendas, continuamente hay que volver a dar sacos, ya no es la comida, continuamente hay que volver a reponer todo. Eso es lo tremendo de esto, que no les dejan instalarse de ninguna manera. Vuelvo al almacén, ¿vale? Para Sí. que la gente sepa que puede ir 1 semana, 2 semanas, Es meses, verdad. puede ir, y que ellos ofrecen espacios para dormir en caso de que vayas más de un mes, meses, ¿no? Cuando vas 1 semana o 2 semanas te tienes que buscar la vida un poco para buscar un sitio para dormir. Voluntarios que hay en esos lugares, en este almacén y recogiendo residuos, que hemos visto luego los sacos, luego los explicamos, ¿no? O ayudando, eran casi siempre de Gran Bretaña. Lo que pasa es que con el Brexit se redujo mucho el número de voluntarios procedentes británicos, y estadounidenses, también dijeron, de Grecia también, y de Australia. Yo creo que con esto, aquí, otro grupo, entre el voluntariado que hicimos clasificar prendas. Acababan de llegar una cantidad de sacos de dormir de un concierto que había habido en Dinamarca, un concierto de gente joven, y donaron todos los sacos de dormir y todas las tiendas de campaña que procedían de Dinamarca. Entonces teníamos ahí el trabajo de clasificar para que no estuvieran húmedos, secándolos, a ver cuáles les podían servir a ellos, ¿no? Y luego, lo que pasa es que yo no estuve en este grupo, estuvo Aurora, estuvieron limpiando los lugares de vida, recogiendo residuos. Y estos son los sacos que se acumularon de la limpieza de los lugares de vida. Amenazas que tienen en estos momentos estos espacios solidarios, ¿vale? Los espacios solidarios. Esto es una red de solidaridad que hay muy potente, pero también tiene sus enemigos. Lo primero son los controles policiales. Esta exposición, que estaba en uno de los lugares donde hicimos los talleres, es una exposición en la que se ve claramente cómo se desmantelan un lugar de vida. Se decomisan todas las tiendas de campaña, decomisan todos los objetos que tienen, y tienen que volver a construir, a reconstruirse ellos y a volver a buscar otro sitio, ¿no? Es así, ¿no? Se les arrebata todo. En el 2024 solo se decomisaron 1.800 tiendas de campaña. Esta imagen es terrible. Es una imagen en la que el 14 de enero de este mismo año, a las 5:30 de la mañana, fueron despertados de forma violenta por los antidisturbios. Había caído una nevada brutal y a bajo cero los sacaron de sus tiendas de campaña. Y esa foto queríamos ofrecerosla, ¿no? Para que la vierais, ¿no? Otro enemigo que tienen es el sabotaje de gente del pueblo, de gente de la ciudad, perdón, de Calais, vinculada a la extrema derecha también, ¿no? Con lo que está subiendo, de sabotear los bidones de agua que proporcionan a la gente refugiada, ¿sí? O agujereando los bidones, o envenenando el agua, o también ensuciándola, ¿no?
Y por último, y esto es lo más cruel, yo creo que nos llamó mucho la atención, la política de la alcaldesa, Natasha Burchard, que sigue saliendo de la alcaldesa, es la de frenar de cualquier manera, impedir que acampen en la zona verde, en los parques, en la zona cerca del puerto, del río, y poner esas pedazos de rocas que veis ahí. La otra casi se ve más, esa sí que la quería quitar, estas rocas, ¿no?, que están en la misma ciudad. El caso es impedir que acampen. Los vemos acampar, porque cuando veníamos de alguna de las actividades, mira, la otra que has puesto, por favor, Ángela, la otra se ve, no sé si se ve bien, esta no, esta es el ayuntamiento, no, al revés. Pasa. Gracias, esta. Ahí si os fijáis, ahí hay una tienda al fondo y hay unas personas. Los puedes ver. No sé lo que les va a durar, porque cada 24, cada 48 horas tienen que marcharse porque los desmantelan. Pueden estar haciéndose una hoguera para comer, están con la tienda de campaña provisional completamente y huyendo constantemente. El asunto es que, claro, la ciudad, fijaros que os hemos puesto la foto del faro. El faro es de los pocos faros, al parecer, que existen en el mundo, desde luego en Europa, que están dentro de tierra, no en el mar. Quiere decir que el puerto está ahí mismo, donde está la ciudad, que es que está todo pegado. Claro, ellos intentan estar lo más cerca del puerto. De hecho, la foto del faro, que la hicimos nosotras precisamente porque fuimos a ver el faro, porque es increíble, desde arriba del faro estás viendo Dover, y dices, bueno, no me lo puedo creer, es que lo tengo ahí mismo. Debajo del faro había tiendas de campaña abandonadas. ¿Qué ocurre? Que lógicamente ellos intentan ir acercándose al puerto porque lo que intentan es, efectivamente, escaquearse dentro de un barco, intentan acercarse lo más posible. ¿Y qué es lo que pretende la alcaldesa? Evidentemente que estén lo más lejos de la ciudad posible. Y por eso son todas esas barbaridades de piedras. O sea, la propia ciudad es como inhumana, porque las piedras son desde luego para los sin papeles, pero también para el resto de la gente. O sea, es algo muy inhumano. Pero claro, ellos lo que pretenden es que estén lo más lejos posibles y ellos lo que pretenden es estar lo más cerca posible de donde pueden pillar su salida hacia Inglaterra. Así que es una pelea tremenda. Calais es una ciudad muy fría, ¿eh? Todo lo que vimos en Calais era más frío. Es tremendo, sí. Sí, es muy frío.